Esto ocurrió cuando tenía 18 años. Ahora tengo 22 y vivo en San Antonio, Texas. Fue en mi último año de secundaria, justo cuando el COVID empezó a propagarse por todas partes y todo comenzó a cerrarse, incluida mi escuela. Aunque se suponía que todos debíamos quedarnos en casa, en cuarentena, mi grupo de amigos y yo salíamos más que nunca. No había mucho que hacer, ya que todos los negocios no esenciales estaban cerrados, pero hay algo que siempre me ha encantado: la exploración urbana o explorar lugares embrujados. A día de hoy, todavía lo hago. No soy de asustarme fácilmente. He tenido algunas experiencias con personas sin hogar, sectas, incluso una vez me apuntaron con un arma. Pero nada se compara con lo extraño y aterrador que fue lo que viví aquella noche. Por esa época empecé a hablar con una chica con la que compartía clase en la secundaria. Su nombre era Clarissa. Si no fuera porque ella confirmó mi versión de lo que pasó esa noche, estoy seguro de que ninguno de mis amigos me habría creído. Apenas estábamos empezando a salir, pero de algún modo la convencí para explorar un parque natural boscoso a las 3 de la madrugada, aquí en San Antonio. El parque se llama O.P. Schnabel. Durante el día es un lugar bastante agradable, seguro y muy pintoresco. Pero de noche puede volverse peligroso y normalmente la policía ronda las entradas para evitar que la gente entre. En 2016, una mujer de 24 años llamada Lauren Bump fue brutalmente asesinada y apuñalada más de 20 veces allí. Y en 2021, un chico que estaba explorando el bosque recibió un disparo. Clarissa y yo llegamos al parque a eso de las 3 de la madrugada. Todo estaba muy oscuro y la atmósfera era escalofriante. Los árboles bloqueaban casi por completo la luz de la luna. No me gusta usar linterna cuando exploro, porque si la enciendo, mis ojos no se ajustan a la oscuridad y además solo ves lo que está iluminado. También prefiero mantenerla apagada para que nadie pueda ver nuestra luz desde lejos. Llevábamos unos 15 o 20 minutos caminando por el sendero principal. No planeaba quedarme mucho tiempo allí, porque el ambiente era muy inquietante, y esa noche había un silencio anormal. Conocía un sendero que se desviaba de la ruta principal y que conducía de vuelta hacia donde había aparcado mi camioneta. Le propuse a Clarissa tomar ese camino para hacer un círculo completo en vez de dar toda la vuelta. Ella aceptó y comenzamos a caminar por ese sendero más alejado. Apenas llevábamos 2 minutos por ese camino, cuando de repente, de la nada, empezó a sonar una flauta. Clarissa y yo nos detuvimos en seco y nos miramos. Solo escuchábamos. Quienquiera que estuviera tocándola lo hacía con cierta cadencia, como si interpretara una pieza musical. Pero no tuve tiempo de procesar si sonaba bien o no, porque era escalofriante. Como dije antes, no me asusto fácilmente. Pero a los 15 segundos de ese solo de flauta, Clarissa empezó a temblar de miedo, al borde del llanto. Yo simplemente escuchaba, pero cuando Clarissa comenzó a rezar a Dios para que la salvara y le perdonara sus pecados, entendí lo grave que era la situación. Era muy difícil ubicar de dónde venía el sonido. Parecía provenir de la dirección del sendero principal, paralelo a donde estábamos, con unos 30 a 50 metros de bosque entre ambos. Pero el sonido se volvía cada vez más fuerte, más cercano, hasta el punto de que parecía estar justo encima de nosotros. Clarissa no podía concentrarse, estaba paralizada por el miedo. Sabía que tenía que tomar el control y sacarnos de allí. Esto sonará cursi, pero le dije: no te preocupes, no voy a dejar que te pase nada, y le propuse correr por el sendero para alejarnos. Así que eso hicimos. Empezamos a correr. Creo que la flauta dejó de sonar, pero no estoy seguro porque estaba concentrado en salir de allí. No habíamos recorrido ni 10 metros cuando de repente escuchamos el crujir de arbustos, ramas y hojas. Algo grande cruzó el sendero justo frente a nosotros. Podría haber sido un ciervo o algún animal salvaje, pero fue tan extraño, porque pude sentir el tamaño de lo que pasó. No sé si fue por el viento o qué, pero lo más extraño fue que no vi ninguna silueta ni forma frente a nosotros. Y tampoco lo escuché acercarse ni alejarse. Solo lo oí cuando cruzó justo delante. En cuanto lo sentimos y lo escuchamos, dimos media vuelta y corrimos en dirección contraria, hasta llegar al punto donde originalmente habíamos escuchado la flauta. Y entonces, como si quien la tocaba nos hubiera estado esperando, la flauta comenzó a sonar otra vez. Esta vez fuerte, muy cerca, justo encima de nosotros. Parecía casi un tintineo, como si fuera parte de alguna melodía irlandesa o algo así. Pero seguía teniendo esa cadencia, y aún así, era imposible saber de dónde provenía. El sonido nos rodeaba. En ese momento, se activaron mis instintos de supervivencia. Estábamos atrapados. Teníamos 2 opciones:
volver al sendero alejado donde escuchamos ese aterrador crujido frente a nosotros, o regresar al sendero principal, donde estaba la flauta, y quien fuera que la tocaba. El sendero alejado era más tenebroso, más oscuro y con bosque más denso. Al menos el camino principal era de cemento. Así que le dije a Clarissa, que seguía temblando, que corriéramos por el sendero principal de regreso a la camioneta. Corrimos. Tenía tanta adrenalina que el trayecto de 20 minutos lo hicimos en 7 u 8 minutos. En algún punto, el sonido de la flauta debió detenerse. Durante la carrera pasamos junto a un baño portátil. Me dio miedo. ¿Y si alguien estaba escondido allí? Estaba casi paralelo a donde habíamos estado antes. Por suerte, no vi a nadie ni señales de que alguien hubiera estado allí. De hecho, mi camioneta era el único vehículo en toda la entrada al bosque. Llegamos al vehículo y me fui de allí a toda velocidad. Al día siguiente conté todo a mis amigos. Busqué por todo internet si alguien más había experimentado algo así. Hay quienes dicen haber encontrado fantasmas, sectas, animales haciendo ruidos aterradores, pero una suave y rítmica melodía de flauta. No encontré nada. O quizá no busqué lo suficiente. Intenté considerar todas las posibilidades. Hay unas casas en el borde del bosque que llevan a un vecindario, pero están a varios kilómetros. Y nosotros estábamos bastante metidos en el bosque. No había manera de que el sonido viniera de tan lejos. La flauta se escuchaba clarísima, y eran las 3 de la madrugada. Nunca supe quién tocaba esa flauta, ni qué fue lo que cruzó frente a nosotros. De hecho, al escribir esto, se me ha puesto la piel de gallina. Cuanto más lo pienso, más me parece algo paranormal, no simplemente aterrador a nivel físico. No sé si era una persona, un fantasma, una secta, o qué. Ojalá alguien pueda darme una explicación racional. En cualquier caso, jamás he vuelto a ese bosque de noche. Sigo explorando lugares escalofriantes, pero nunca me he topado con algo así otra vez. Era mi primer año viviendo solo. Vivía en un pequeño apartamento en la ciudad. Me acababa de mudar por motivos de trabajo, y aunque el lugar era algo viejo, me gustaba la sensación de independencia. Tenía una sola habitación, una cocina pequeña y una ventana que daba a un callejón trasero. Al principio todo iba bien, hasta que empecé a notar cosas extrañas. La primera vez fue una noche cualquiera. Me desperté cerca de las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Cuando abrí los ojos, lo único que vi fue la tenue luz del alumbrado público entrando por la ventana. Me dije que probablemente solo era un mal sueño, así que volví a dormir. Pero esa sensación se repitió la noche siguiente y la siguiente. Entonces empecé a escuchar ruidos. No ruidos típicos de un edificio viejo, sino pasos. Claros, lentos, como si alguien caminara descalzo por mi sala. Me armé de valor. Agarré un cuchillo de la cocina y recorrí el apartamento con el corazón latiéndome en los oídos, pero no encontré a nadie. Al día siguiente cambié la cerradura y hasta reforcé la ventana. Pero nada cambió. Esa misma noche, mientras intentaba quedarme dormido, escuché que alguien rascaba suavemente la puerta principal, como si tuviera uñas. Me congelé. No me atreví a moverme ni a hacer ruido. Pasaron unos minutos de absoluto silencio, y cuando finalmente reuní el coraje para acercarme a la puerta, noté que estaba ligeramente entreabierta. Yo sabía que la había cerrado. Entonces me di cuenta de que no estaba solo. Había alguien más conmigo en ese apartamento. Corrí fuera del edificio y llamé a la policía. Revisaron todo, pero no encontraron señales de entrada forzada ni a nadie adentro. Me mudé al día siguiente. Nunca supe quién o qué estuvo allí esas noches. Pero desde entonces, nunca más he podido dormir con la puerta sin seguro, y siempre dejo una luz encendida. Mi tío trabajaba como camionero de ruta nocturna, transportando mercancía entre estados. Él es un tipo rudo, de esos que no creen en nada que no puedan ver. Pero lo que vivió esa noche lo dejó marcado para siempre. Me lo contó una vez, sin bromear, sin exagerar, como si aún le pesara recordarlo. Era cerca de la 1 de la madrugada y conducía por un tramo solitario de carretera entre Texas y Nuevo México. Todo estaba en completo silencio. Solo se oía el motor de su camión y el viento golpeando los espejos. La carretera estaba vacía, sin señales de vida por kilómetros. Entonces, en la distancia, vio lo que parecía ser una persona caminando por el arcén. Al acercarse, redujo la velocidad para no asustarla, pensando que tal vez era alguien que necesitaba ayuda. Pero algo no cuadraba. La figura era demasiado alta, delgada, y no se movía como una persona normal. Sus pasos eran lentos,
casi mecánicos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para iluminarla con los faros, se dio cuenta de que no tenía rostro. Solo una superficie lisa, pálida, sin ojos, nariz ni boca. Se quedó paralizado. No pudo hacer otra cosa que mirar mientras aquella cosa giraba lentamente su cabeza hacia él. Dijo que sintió un frío helado recorrerle la espalda, y sin pensarlo, pisó el acelerador. No miró por los espejos. No quiso saber si lo seguía. Condujo durante casi una hora sin detenerse, hasta que llegó a una gasolinera. Allí se bajó, encendió un cigarro con las manos temblorosas, y trató de convencerse de que estaba cansado, que tal vez fue una alucinación. Pero al día siguiente, cuando inspeccionó el camión, encontró algo que lo dejó helado. En la puerta del copiloto había una marca. 5 dedos delgados, alargados, como si alguien, o algo, hubiera intentado abrirla. Desde entonces, nunca volvió a manejar de noche por esa ruta, y hasta el día de hoy, cada vez que pasa cerca de ese tramo, reza en voz baja. Si alguna vez sentiste que algo te observaba desde la oscuridad, tal vez no estabas imaginando cosas. Historias como estas nos recuerdan que lo inexplicable siempre está más cerca de lo que creemos. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque esto apenas comienza.